Mi nombre es Eric Armando Castro Esperanza y el tema del que me corresponde hablar es la autoría mediata. La autoría mediata supone un dominio del hecho por parte del sujeto. De esta forma, entendemos por autor mediato a quien realiza el tipo penal sirviéndose de otra persona para la ejecución de la acción típica. Dentro de esto, es importante tener claro y establecer la relación que existe tanto entre el autor mediato y la persona de quien éste se sirve para realizar dicha acción. El concepto de autoría mediata aparece por primera vez en una obra de Stubbe, en donde se hablaba de la participación de varias personas en la ejecución de un delito, y esta fue publicada en 1828. Esta doctrina sostiene que el autor mediato es aquella persona que se vale de otra de forma dolosa para poder cometer un delito. ¿Qué significa eso en palabras más sencillas? Quiere decir que el autor mediato es aquella persona que utiliza a alguien más, es decir, a otra persona, como medio o como instrumento para poder realizar o para llevar a cabo la concreción de un tipo penal. Los límites de la autoría mediata se plantean con relación al momento en que la persona se traduce en autor plenamente responsable. ¿Qué quiere decir? Que el que actúa inmediatamente responde del hecho en su propia persona como autor, a modo de que solamente la intervención de otra persona se pueda considerar como participación, o sea, coautoría, o también que se considere como inducción y complicidad. La autoría coincide en que el autor mediato no causa un hecho ajeno ni coopera en tal acto, sino que más bien éste realiza el hecho por sí mismo, pero interponiendo a un sujeto que éste considera idóneo para la comisión de dicho acto. También, de esta misma forma, se niega la posibilidad de que pueda existir autoría mediata en los delitos culposos, ya que, como mencionamos al principio, se requiere del dominio del hecho, y en la culpa hay una falta de voluntad dirigida a causar un determinado peligro, daño o lesión de un bien jurídico. Para que pueda existir un autor mediato, también debe existir un autor material, que este último es quien ejecutará la conducta que provocará el resultado que el autor mediato desea. Pero, ¿cómo se instrumentaliza a este autor material? El autor mediato tiene un dominio de la voluntad sobre este, es decir, el autor material ve sometida su voluntad a lo que el autor mediato quiere. Las teorías del dominio de la voluntad aceptan mayormente tres tipos de dominio de la voluntad, los cuales son el dominio de la voluntad por imputabilidad, dominio de la voluntad por error y el dominio de la voluntad por coacción. ¿Qué quiere decir por imputabilidad? Pues que el autor mediato se puede servir o puede utilizar a alguien que sea imputable ante alguna acción o delito que cometa. ¿Cómo puede ser esto? Puede valerse de algún menor de edad,
puede valerse también de alguna persona con discapacidad mental, por ejemplo, etcétera. ¿Qué quiere decir por error? En el dominio de la voluntad por error puede gobernar, digámoslo así, la idea y la voluntad del autor mediato en que el autor material sea inconsciente de lo que vaya a provocar, que no sea que no tenga la intención de provocar la acción final. Y en el dominio de la voluntad por coacción, fácilmente podemos entender que el autor mediato obliga básicamente al autor material a ejecutar la acción que éste desea. Puede ser bajo amenazas de muerte hacia su misma persona, bajo amenazas de hacerle daño también a algún familiar, etc.